6 de la mañana con 26 minutos, doy la bienvenida a mi primera invitada, Alondra Enríquez, consultora política y digital. Luego conversaremos con Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Hablaremos de los resultados de la consulta popular y el referéndum. Primero, Alondra, muy buenos días. Alondra Enríquez, consultora política y digital. La campaña electoral influyó en los resultados de la consulta y el referéndum, a pesar de que para el común de los ciudadanos fue una campaña rápida y aparentemente silenciosa, pero ¿influyó la campaña electoral o qué factores influyeron? Qué gusto, para mí es un placer acompañarle, Hernán, a usted y a toda su audiencia. Definitivamente algo que habíamos conversado hace varios días desde la esfera digital es que era una campaña muy activa en redes sociales, una generación millennial y generación Z que decidió pasar solo del consumo de contenido a la generación del consumo, a la generación de contenido. Vimos cosas muy novedosas en la campaña del no, como por ejemplo el trabajo excepcional con la inteligencia artificial. Seguramente usted y la audiencia vieron rodar por ahí unos videos de unos tigres, unos ositos, unas tortugas. Vimos la llegada también potente de un símbolo que parecía que no tenía mayor auge ni acogida en el Ecuador, que fue un cóndor con inteligencia artificial llamado Ecuador, que fue utilizado principalmente por el movimiento indígena. Pero además del contenido y la generación del mismo, también tuvimos la participación de influencers muy importantes, como por ejemplo el cantante Shawn Mendes, Leonardo DiCaprio, que hicieron un ruido impresionante principalmente en la red social de TikTok, y después también migraron a la red social de Facebook, donde la campaña del no finalmente logró conectar con la audiencia, fue más inmediata, más rápida, más versátil, y eso permitió que los resultados del día de ayer nos sorprendieran a la inmensa mayoría. Los mensajes y la narrativa de esta campaña versus los mensajes, la narrativa y las acciones del Ejecutivo, ¿qué pesó más y por qué? Bueno, hay que entenderlo desde el contexto previo a la campaña. Primero, fue una campaña que no respetó los tiempos de respeto electoral. La campaña del no inició el 22 de septiembre con el inicio del paro nacional, principalmente por el movimiento indígena. Y la campaña del sí inició el 1 de octubre, del 1 al 7 de octubre, con la campaña del gobierno nacional y un ejercicio demasiado ampliado de la pauta, ¿no? Vimos aparecer, por ejemplo, periodistas deportivos, vimos aparecer una pauta en web, en YouTube, con alrededor de una inversión en ese entonces de $150,000. ¿Qué sucedió? Que finalmente la gente ya estaba en un espacio de inconformidad, producto también de la crisis del sistema de salud en el mes de julio y agosto, movilizaciones de entre septiembre y octubre, y esta cultura de cancelación que se decidió promover desde el mismo gobierno había ya quebrado la relación con la generación millennial, ¿no? A propósito del paro y todo lo que sucedía en Imbabura, finalmente, y nosotros desde redes sociales sí conversábamos de que hay una afectación, de que no es que todo estaba bien, no es como algunos expertos decían en redes sociales de tomen su escoba, que aquí nada se ha perdido, todo se ha ganado. Por el contrario, había un público bastante crítico del gobierno. Finalmente, recordar que la oposición que ha marcado el resultado de este domingo 16 de noviembre en Ecuador no es la oposición de la Revolución Ciudadana, no es un triunfo de la Revolución Ciudadana lo sucedido, sino de la organización social y la organización civil. De voceros como, por ejemplo, Pacha Terán, voceros como Mauro Andino, voceros como Verónica Silva. El no tuvo un peso significativo en vocerías, mientras que el sí tuvo una gran debilidad en voceros, un discurso más jurídico y menos social. Pero ¿cómo vemos a los de la Revolución Ciudadana que sí querían, digamos, ser candidatos a asambleístas constituyentes y festejando por el no? Esa actitud política inentendible, ¿no?, de la oposición también. Yo creo que hay una reflexión crucial en los resultados del día de ayer, y es que la gente está cansada no solo de la falta de respuesta en gestión pública de parte del gobierno nacional, sino también de la clase política que está totalmente desconectada de las necesidades de los ciudadanos, de la gente, ¿no? Ningún partido puede atribuirse a los resultados de ayer por el no, en el sentido de que además, por ejemplo, no vimos activarse al Partido Social Cristiano, una izquierda democrática desquebrajada. Tampoco vimos un Pachacuti unificado, más vale sí un ejercicio político desde la Ecuarunari, la CONAIE y las organizaciones sociales que participaron del paro de casi 30 días.
Y no fueron tampoco líderes antiguos, no fue la participación de Leonidas Diza, Marlon Vargas, sino, por ejemplo, el resultado del trabajo de un Apauqui Castro, de una generación nueva que quiere cosas distintas y que exige esos resultados. La Revolución Ciudadana tiene sus propias agendas, pero sin embargo vieron voceros claves como Jairén Noriega, por ejemplo, Gisela Garzón, que además también son de una generación millennials jóvenes, digamos, son unos cuadros jóvenes y que decidieron darle al puerta a puerta, trabajar mesas de diálogo y poner vocerías. Incluso ayer Jairén creo que fue muy autocrítica y lo mencionó en un tuit. No es una ganancia de la Revolución Ciudadana, sino de los movimientos sociales. Que lo tengan claro, ¿no? Ahora, ¿cómo entendemos que el país diga no a la permanencia de bases militares extranjeras cuando lo que estamos observando es que se necesita ayuda, el ejército, Fuerzas Armadas ya no pueden con todas las responsabilidades que les han dado? ¿Cómo entendemos que la ciudadanía diga no al número a la reducción de número de asambleístas, que diga no al retiro de los fondos de los partidos que deberían destinarlos a capacitación, a formación de líderes, y que le digan no a una constituyente cuando se suponía que todo eso el país quería, ¿no? Yo creo que había ahí una sobreconfianza del gobierno en no detectar realmente qué es lo que la gente quería, porque recordemos que la constituyente llega con la disputa del gobierno y la Corte Constitucional. Hasta donde se timeaba en el lado del gobierno, la Corte Constitucional estaba deslegitimada, la gente no la quería, no la entendía, y resulta que es todo lo contrario, ¿no? Fueron preguntas muy complejas que necesitaron ser explicadas en un lenguaje más inmediato, más cotidiano, y que al Ejecutivo le costó muchísimo poder explicar cuál era la diferencia entre esta pregunta de bases militares hoy versus la que ya se aprobó en el 2024, porque la gente decía, pero es que ya le dijimos sí, pero no vemos cambio, no vemos resultados. Entonces, prueba de eso es que esa pregunta, además de generar mucha inconformidad y desconocimiento, finalmente tienes los resultados, pero además por un trabajo excepcional de las generaciones más jóvenes que ante el anuncio de una posible base militar en Galápagos hicieron una campaña pero impresionante en redes sociales para recordar cómo fue la última base militar que salió en el gobierno de el presidente Velasco Ibarra. Apalancaron incluso un momento histórico y se rumoraba que hasta los militares gringos comían tortugas. Entonces hubo un trabajo bastante favorable del lado del no para explicar en términos muy sencillos qué implicaría esa base militar, pero sobre todo las contradicciones del Ejecutivo también le jugaron en contra. ¿Cuáles fueron esas contradicciones, Alondra? ¿Y cuáles fueron los errores del Ejecutivo? En ese sentido, por ejemplo, primero hacer una campaña comunicacional aceptando que iba a haber una base estadounidense en Galápagos. A los 3 días de tractarse en otro medio de comunicación, decir que no, que finalmente se darán en Santa Elena y Manabí. Entonces, al no tener una congruencia clara de qué se quería con las bases militares, finalmente el discurso que además la última semana de campaña frente a la constituyente, que era no pienso darle un cheque en blanco al gobierno, cala también en base militar y eso se convierte en el resultado que tuvimos ayer. Lo que sí sorprende es que la gente haya dicho no a partidos políticos, fondos a partidos políticos y reducción de asambleístas, porque esas eran preguntas que incluso en redes sociales las teníamos con los mejores números. Sin embargo, creo que finalmente sucedió lo que hablábamos a inicios de noviembre, que esta consulta se convirtió en un medidor de la gestión del presidente Daniel Noboa y que la gente decide decirle todo no, poner un freno a aquellas decisiones que no han convenido. El presidente ayer reaccionó en su red social, pero no ha dicho exactamente qué va a pasar después de, porque pierde su capital político. Usted que es consultora política, ese es el mayor y el más grave efecto, que pierde su capital político, quizá un poco de credibilidad de él y de sus funcionarios, le obligará a tomar qué tipo de acciones de aquí en adelante. Yo pienso que los resultados de ayer también fueron la consecuencia de muchas reacciones muy inmediatas y a veces hasta emotivas del presidente. Y cito unas declaraciones particulares. En el mes de en el mes de septiembre, entre el 23 y el 27 de septiembre, en uno de sus discursos, incluso en Otavalo, frente a lo que sucedía con el movimiento indígena, él les dijo claramente, si quieren tener legitimidad, gánenme en una elección. Entonces vamos a una elección y vea lo que acaba de suceder, porque además le quiero comentar que al menos en redes sociales
Los influencers indígenas fueron los mejores voceros no pautados que lograron promover el no. Y ahí teníamos, por ejemplo, a una Elena Hualinga, que hizo una campaña espectacular en redes y sobre todo estaba ella haciendo una gira internacional. Aparece un influenciador también muy popular que ahora va a participar en MasterChef y también dijo no a esta consulta, y fue el movimiento indígena quien articuló no solo su agenda política sino también su capital simbólico digital y lo movió. Entonces finalmente estos discursos que además promovían una cultura de cancelación, lo sucedido en Quimsacocha, en Cuenca, también fueron factores súper decisivos para que la ciudadanía le diga al presidente Daniel Noboa: pues vamos a poner un freno y es necesario tomar decisiones. Ahora esperemos que los resultados sean este espacio de reflexión, de autocrítica. Definitivamente lo que no hemos visto en 2 años sucederá en este momento. Yo avisoro cambio en el gabinete, cambio también en algunas decisiones políticas, resolver de manera urgente la crisis de desabastecimiento tanto de medicinas, entre otros, en el sistema de salud, y la centralización de una gestión más inmediata en política pública. Querida Alondra, muchísimas gracias. Alondra Enríquez, consultora política y digital, que nos acaba de ayudar en este análisis sobre qué imperó en la campaña, cuáles fueron las fortalezas de la campaña del no, cuáles fueron las dificultades que enfrentó la campaña del sí y estos errores cometidos por el gobierno, sus funcionarios en los últimos días de campaña, ¿no? Las contradicciones y el no manejar un mismo discurso. Alondra, muy gentil, muchísimas gracias. Un placer, que tengan buena mañana. Una buena mañana.